Hermanos y hermanas, ¿sabíais que dejar vuestro rosario en el suelo puede abrir puertas a fuerzas espirituales de las que la Biblia advierte tan claramente, como esas imágenes que el Señor nos ordena no adorar de forma profana, allá por Éxodo 20, versículos 4 y 5, donde habla de no inclinarnos ante las cosas grabadas en la tierra o tocadas por la impureza del mundo, anclar todo en la santidad de los objetos que dedicamos a su nombre sagrado? Esta verdad, queridos, viene directamente de la palabra de Dios y me conmueve profundamente porque veo tantos corazones devotos como el vuestro, llevando este rosario como un tesoro de oraciones, pero sin saber el riesgo que corre cuando permanece allí, olvidado en el suelo de la casa, la bolsa o incluso el coche, como si fuera un objeto cualquiera, y ahí es donde el enemigo puede colarse, aprovechando esta brecha para traer perturbaciones que no siempre notamos de inmediato, pero que las Escrituras nos advierten con firme cariño que debemos evitar. Sé que muchos de vosotros, con una fe tan hermosa que habéis cultivado durante años, podéis pensar que es una exageración, pero la Biblia no miente. Así que hoy quiero hablaros de algo que quizás nadie ha dicho nunca con tanta claridad. Basado en décadas de ministerio donde vi vidas transformadas al comprender estos detalles de la palabra. Hermanos míos, si esto resuena en vuestro corazón ahora mismo, escribid en los comentarios simplemente «Dios me protege», como una declaración de fe, porque cuando confesamos esto juntos, nos fortalecemos unos a otros en presencia del Señor, y Él honra esa unidad, como nos enseña en Mateo 18, versículo 19, donde 2 o más en su nombre reciben respuesta. Sí, escribed «Dios me protege» ahí abajo, queridos, y sentid al Espíritu Santo confirmando esa verdad en vosotros a medida que avanzamos. Verás, lo que voy a compartir hoy no es una teoría lejana, sino enseñanzas que, si se aceptan con fe, pueden proteger tu hogar, tu familia y tu propia alma contra invasiones espirituales que surgen de descuidos como este, revelando paso a paso cómo la palabra nos guía para elevar lo sagrado, para proteger lo que está dedicado a María y a Jesús, y cierran todas las puertas que el maligno intenta abrir, trayendo verdadera paz, liberación de pesos invisibles y una mayor intimidad con Dios que muchos han buscado durante mucho tiempo sin encontrar. Hermanos y hermanas, ¿cuántas veces habéis recogido vuestro rosario del suelo sin pensarlo 2 veces? Quizá después de una oración apresurada o cuando habéis llegado a casa cansados del día y entonces habéis sentido un peso en el aire, una discusión sin motivo con vuestros hijos o un sueño inquieto que no explicáis. Y es precisamente en esos momentos cuando este mensaje llega como la luz de las Escrituras, prometiendo no solo advertir, sino dotarte de la sabiduría bíblica para cambiar eso de una vez por todas, convirtiendo tu hogar en un verdadero santuario donde el enemigo no tiene lugar. Quédate conmigo hasta el final, porque al final daremos una oración especial que sellará todo esto en el nombre de Jesús, renovando su protección espiritual de una manera profunda y palpable, algo que puede ser el punto de inflexión en tu camino de fe. Y para que esta palabra llegue a más corazones como el vuestro, queridos, dad un me gusta ahora como señal de que creéis en la importancia de esto. Suscríbete al canal para no perderte ninguna revelación de la palabra que el Señor me dé compartir. Y activa la campana, porque entonces te conviertes en un instrumento de Dios, llevando esta luz a tu familia, amigos y vecinos que también necesitan esta protección urgente, y el Señor multiplica cada semilla plantada con fe, como en Marcos 4. Mientras caminamos juntos por este viaje de 20 reflexiones ancladas en la Biblia, verás cómo cada paso se construye sobre el anterior, comenzando con la sólida base de las Escrituras y conduciendo a aplicaciones prácticas que encajan en tu vida diaria.
todo para que nunca más dejes tu rosario en el suelo sin comprender el profundo porqué espiritual. Algunos pueden pensar inmediatamente: Padre, esto es superstición, el rosario es solo un objeto. Y entiendo perfectamente esta duda, hermanos míos, porque surge del buen deseo de no caer en la exageración. Pero la palabra de Dios nos muestra que no es así, validando cada preocupación con versículos claros que explican la santidad de los dedicados. Y por eso vamos a desplegar todo progresivamente, sin prisas, para que el Espíritu ilumine tu entendimiento y disipe toda sombra de confusión. Hoy quiero hablaros directamente de algo que quizás nadie ha dicho nunca con tanta claridad, basándome en las décadas que el Señor me ha dado en el ministerio, aconsejando a las almas que sufrieron precisamente por estas negligencias. Y prometo que al final de este camino bíblico tendréis no solo la advertencia, sino las herramientas para una vida de fe más protegida y fructífera. Las enseñanzas que escucharás hasta el final de este mensaje pueden ser, para tu alma, la respuesta que tanto has esperado del Señor, porque he visto a lo largo de los años que es en los pequeños detalles de la palabra donde Dios obra grandes transformaciones, y por eso te invito a permanecer conmigo hasta el último momento, porque puede que este sea el momento en que todo empiece a cambiar para ti y para los tuyos. Pero, ¿por qué a la Biblia le importan tanto los objetos sagrados como vuestro rosario, queridos, elevándolos por encima del terreno común que pisotea toda la impureza de la vida cotidiana? Veamos juntos lo que nos dice Números capítulo 19, versículo 15, donde el Señor instruye que todo recipiente abierto, que no tenga una tapa firme sobre la boca, será impuro, especialmente aquellos tocados por el suelo o expuestos a contaminación natural. Y esto no es un detalle menor, hermanos, porque revela cómo la palabra ve el contacto con la tierra como una puerta a la contaminación espiritual que se extiende silenciosamente, tal como ocurre cuando dejamos reposar nuestro rosario, símbolo vivo de nuestras Ave Marías y Padres Nuestros, en el frío suelo de la cocina o del dormitorio, absorbiendo no solo el polvo, sino una profunda simbología de impureza que las Escrituras asocian con el pecado caído desde el Edén. Reflexionad conmigo sobre esta profunda verdad, hermanos y hermanas, porque cuando elevamos los objetos sagrados, estamos declarando en la práctica que nada de lo que dediquemos a Dios puede mezclarse con lo que hay bajo los pies del mundo. Y esta simple aplicación de colgar el rosario en un lugar alto, como un altar privado en la pared o en la cabecera de la cama, brechas cercanas que el enemigo usa para traer disturbios al hogar, como aquellos momentos en que la paz huye sin razón aparente, y piensa en la metáfora del altar de la tierra en Éxodo 20, versículo 24, donde Dios ordena construir sobre la tierra pura, pero elevado en la intención sagrada, mostrando que el terreno común lleva la marca de la maldición, y elevar lo sagrado es restaurar el orden divino que protege nuestras oraciones. Esto nos lleva naturalmente a una prohibición aún más seria que la palabra revela cuando miramos el contexto de la santidad. Queridos, porque lo que le ocurrió a Uzá nos enseña lecciones eternas sobre el toque inapropiado de lo sagrado. En 2 Samuel capítulo 6, versículos 6 y 7, donde él, con buena intención, extendió la mano para estabilizar el arca de Dios que se balanceaba en el carro de bueyes, tocándolo accidentalmente, y cayeron muertos en el acto porque el Señor había ordenado que sólo los levitas llevaran por el mango designado, sin contacto profano directo. Y he aquí, hermanos, esto no fue un castigo arbitrario, sino una defensa de la santidad divina, que no tolera mezclarse con el común o con los caídos, igual que nuestro rosario, una extensión de nuestras oraciones marianas, aprobadas por la Iglesia, merece ser tratada con el mismo respeto, nunca dejada en el suelo donde los pies pisan y se acumulan impurezas.
porque la falta de respeto involuntaria abre huecos para las perturbaciones que vemos hoy en tantas familias, con peleas repentinas o noches sin dormir. Si el Señor fue tan firme con el arca, el símbolo supremo de la presencia divina, imagina lo que ocurre cuando tratamos nuestro rosario, un instrumento de gracia aprobado por santos como Don Bosco y el Padre Pío, como un mero accesorio desechable, y el reflejo aquí es claro, queridos. La falta de respeto involuntaria contamina no solo el objeto, sino el flujo de bendiciones que canaliza, invitando a sombras que la Biblia asocia con un toque inapropiado, y por ello, la aplicación práctica es tratar el rosario como una extensión viva de la oración, siempre elevado, consagrado diariamente con un rápido Ave María al recogerlo, y guardado en un lugar digno, alejado del suelo que representa el dominio del mundo caído. Recuerda la historia bíblica de Acán, en Josué capítulo 7, donde tomó la anátema del enemigo, escondiéndola en la tienda como si no fuera nada. Y esto trajo una maldición sobre todo Israel, hasta que fue revelada y purgada, mostrando cómo una pequeña falta de respeto a los consagrados contamina todo el campamento. Y así ocurre con el rosario en el suelo, hermanos míos. Absorbe las bajas vibraciones espirituales que afectan a toda la casa, provocando discordias familiares o bloqueos en las oraciones. Y ahora vean lo que la tierra representa en las Escrituras de una manera aún más profunda, porque la Biblia llama maldita a la tierra, en el capítulo 3 del Génesis, versículo 17, cuando Dios le dice a Adán que la tierra producirá espinas y cardos por el pecado, convirtiéndose en un símbolo eterno de maldición e impureza que profana lo que toca. Y por eso nunca deberíamos depositar nuestras oraciones encarnadas en el rosario, en este lugar maldito, pues lleva la marca del primer pecado y atrae algo peor que la suciedad visible, como influencias espirituales negativas que la palabra nos ordena resistir. Queridos míos, si esta palabra os está conmoviendo, dadle un like ahora para confirmar que Dios está hablando a vuestro corazón. Suscríbete al canal para recibir más de estas revelaciones de las Escrituras que protegen nuestra fe diaria. Y escribe en los comentarios, Dios me protege, porque cuando declaramos esto juntos, multiplicamos la gracia por cada casa que nos observa, y el Señor honra nuestra fe colectiva como en los Hechos de los Apóstoles. Dios quiere revelarte algo especial en este video mío. Permanece hasta el final. Esta palabra es para ti, porque cuando entendemos el simbolismo terrenal como impureza simbólica desde el Génesis, ganamos ojos espirituales para levantar siempre el rosario, evitando depositar oraciones en el suelo que las profanan, y reflexionar sobre la metáfora de la semilla caída en Mateo capítulo 13, versículo 4, donde el sembrador lo arroja al lado y las aves del aire se lo comen, mostrando cómo lo que queda en la tierra accesible es devorado por el enemigo. Así como nuestro rosario expuesto atrae voracidad espiritual que roba paz y bendiciones. Aquí está el error fatal que muchos cometen sin darse cuenta, hermanos y hermanas, cuando dejan el rosario en el suelo pensando que es solo un simple gesto, pero la palabra nos advierte en Efesios capítulo 4, versículo 27, que no cedamos al diablo, especialmente por negligencia que crea brechas espirituales invisibles donde se cuela para perturbar la paz que Dios quiere darnos. Y esta reflexión nos lleva a entender que cada pequeño acto de profanación involuntaria abre puertas que la Escritura ordena cerrar con vigilancia constante, porque el enemigo no necesita grandes pecados para actuar. Una grieta como el rosario caído en el suelo de la habitación es suficiente, absorbiendo la baja energía del lugar donde todos pisan con preocupaciones del día. Y la aplicación directa es colgar siempre el rosario en un lugar elevado,
como un gancho en la pared o una estantería dedicada, transformándolo en un signo visible de protección para toda la casa, alejado del suelo que representa el dominio caído. Recuerda la historia de Balaam en Números capítulo 22, donde el profeta fue contratado para maldecir a Israel, pero Dios convirtió la maldición en una bendición, porque el pueblo estaba separado del pueblo, elevado en santidad en el desierto, y así debe ser con nuestro rosario. Queridos, elevado para que las bendiciones fluyan sin interrupción. Pero prepárense para la prueba inicial de esta verdad que vamos a explorar juntos, pues la palabra confirma claramente que la santidad requiere elevación sobre la tierra, como nos dice el Salmo 99, versículo 5. Exalta al Señor nuestro Dios, inclinaos ante su banqueter, porque Él es santo, mostrando que incluso el lugar de los pies divinos se eleva en honor, y la posición física refleja lo espiritual, donde elevar lo sagrado declara que nada de Dios toca a los contaminados. Cuando creamos un altar doméstico sencillo, con una mesa limpia o nicho en la pared para el rosario, lo aplicamos en la práctica, invitando a la presencia divina a habitar el hogar con mayor intensidad. Y piensa en la metáfora de la cruz que se sostiene en Juan 12, versículo 32, donde Jesús dice que ser levantado de la tierra atraerá todo a sí, porque el elevado salva y protege, mientras que el caído atrae el juicio, pero el enemigo lo explota de maneras que quizá aún no veáis claramente, hermanos míos, poniendo a prueba nuestra práctica diaria, equiparando lo sagrado con lo profano, cuando dejamos el rosario en el suelo como si fuera cualquier otro llavero. Poned a prueba vuestra propia rutina conmigo ahora, queridos, porque Levítico, capítulo 10, versículo 10, nos ordena distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo puro. Y esta confusión espiritual comienza en pequeños actos como depositar oraciones en un terreno común, reflejando un corazón que mezcla a los devotos con los mundanos, trayendo confusión a las decisiones familiares o a las oraciones que no parecen elevarse al cielo. La aplicación es un ritual diario de elevación. Al despertar, toma el rosario del gancho alto, bésalo con reverencia y recita un Padre Nuestro pidiendo protección. Y por la noche inspecciona si está allí arriba, lejos del suelo, y mira la historia de Nadab y Abú en Levítico 10, versículos 1 y 2, hijos de Aarón, que ofrecieron un fuego extraño ante el Señor, y el fuego salió del cielo consumiéndolos, porque han mezclado lo sagrado con lo impropio, así como el rosario en la tierra mezcla lo sagrado con lo impuro. Y la profanación silenciosa ahora se profundiza de maneras que nos llevan a cuestionar por qué cae el rosario, y nadie se da cuenta del verdadero riesgo que conlleva para el alma y el hogar. ¿Por qué tantos dejan caer el rosario tras un apresurado Ave María y pasan el día sin notar el fuego que Santiago capítulo 3 versículo 5 describe como pequeño, pero capaz de prender fuego a todo un bosque? Porque pequeños actos como este son grandes puertas a la confusión espiritual, que se extiende como una chispa en el seco pajar de la vida cotidiana, reflejando cómo la negligencia se convierte en un resquicio para tentaciones que no existían antes, y la aplicación es la inspección nocturna antes de dormir, barriendo la casa con la mirada en busca del rosario caído y levantándolo con una oración de consagración, cerrando así las puertas que el enemigo usa para robar el sueño pacífico o la armonía familiar. Estamos en las puertas de verdades más profundas, queridos, donde esa chispa se convierte en fuego espiritual si no observamos. Y la mayor verdad bíblica sobre esto llega ahora, revelando cómo 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 nos advierte que el diablo anda rugiendo como un león, buscando a alguien a quien devorar, usando cebos en el suelo de la vida cotidiana, como el rosario profanado, para atraer a los desprevenidos. Y la reflexión sobre estos cebos nos muestra que el enemigo
acecha la negligencia donde lo sagrado toca lo bajo, invitándonos a la consagración verbal diaria, alzando el rosario, diciendo: Señor, cubre esto con tu preciosa sangre. Y piensa en la historia de Sansón en Jueces 16, donde reveló el secreto de su fuerza a sus enemigos por descuido y vio cómo todo se desmoronaba hasta que clamó por restauración. Así que podemos restaurar levantando el rosario antes de que el león golpee, pero puedes soportar lo que la palabra revela a continuación sobre pisotear inadvertidamente lo sagrado. Lo que realmente dice la Biblia sobre esto nos lleva a Josué, capítulo 7, versículo 13, donde Dios ordena al pueblo que se santifique porque hay pecado oculto en el campamento que profana a todos. Cómo Acán escondió botines prohibidos que trajeron la derrota a Israel, reflejando la herencia impía que un rosario en la tierra transmite a los niños, contaminando a las generaciones con impurezas acumuladas, y la aplicación es purificación inmediata al encontrar lo caído, lavarlo con agua bendita y rezar el Salmo 51 pidiendo misericordia. Mientras que la metáfora de la levadura en 1 Corintios capítulo 5 versículo 6 nos advierte que un poco de levada levanta todo el bulto, así que un poco de descuido alivia el ambiente espiritual de la casa con confusión y bloqueo de bendiciones. Contrariamente a lo que muchos piensan, el rosario en el suelo invita a la maldición generacional, como en el capítulo 20, versículo 5 del Éxodo, donde el Señor advierte que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de quienes le odian, y esta reflexión transformadora sobre los ciclos nos muestra que la negligencia repetida construye una herencia de vulnerabilidad espiritual que afecta a los nietos en peleas inexplicables o frialdad en la fe, rompiendo este patrón, aplicando la confesión familiar de error, levantando el rosario colectivamente y declarando Éxodo 26, misericordia a miles que aman y guardan los mandamientos, conectando el Antiguo Testamento con la nueva alianza en Cristo, que eleva todo por encima de la maldición, trayendo epifanía de la palabra que ilumina hasta ahora, revelando cómo la alta santidad es la clave para la verdadera libertad. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, hermanos míos. ¿De qué ciudad me escucháis hoy? Dejáis vuestra presencia en los comentarios, me alegra mucho, porque saber que desde Guarabira hasta Fortaleza o desde cualquier rincón de Brasil, esta luz bíblica toca los corazones, me llena de esperanza en el poder de la palabra que nos une a todos. Al final os espera un momento especial de oración. No dejéis este vídeo porque Dios ha preparado algo para vosotros exactamente en esta entrega final, que sella todo con abundante gracia, y rezaré por cada nombre aquí. Si necesitáis oración, dejad vuestra petición en los comentarios con vuestro amén de fe, porque cuando oramos unos por otros, el Señor mueve montañas como en Marcos 11. Si sientes que Dios te ha traído hoy aquí, escribe creo. Tu fe fortalece a quienes leen y multiplica la bendición en esta comunidad que busca la palabra con sinceridad. Si esto es cierto, como la palabra nos ha mostrado tan claramente, hermanos y hermanas, entonces vuestra casa necesita una dedicación urgente para que ninguna abominación entre por los huecos de la negligencia, como advierte Deuteronomio capítulo 7, versículo 26, que ninguna abominación entre en vuestra casa, o tendréis una parte con él en la maldición. Reflexionando sobre cómo la profanación doméstica comienza con objetos sagrados tocando el suelo impuro y se extiende por muros y corazones, aportando un peso espiritual que afecta las comidas familiares o las conversaciones nocturnas. Y la aplicación práctica es dedicar la casa con agua bendita rociada en las 4 esquinas, mientras declaramos Josué 24, versículo 15. Yo y mi casa serviremos al Señor, convirtiendo el espacio en una fortaleza donde el rosario alzado vigila como centinela.
Y piensa en la metáfora de la tienda de encuentro, en el capítulo 40 del Éxodo, establecida con santa precisión, lejos del terreno común, para que la gloria de Dios descienda sin obstáculos, para que nuestro hogar deba ser erigido con pura intención, para recibir bendiciones plenas. Pero ahora surgen más implicaciones que nos hacen preguntar, ¿y vuestros hijos heredarla como queridos? Porque Éxodo capítulo 34 versículo 7 revela que Dios concede la iniquidad de los padres a los hijos de la tercera y cuarta generación, reflexionando sobre la transmisión involuntaria de profanaciones como el rosario en el suelo, que transmite patrones de descuido espiritual a los pequeños, haciendo que crezcan en hogares donde lo sagrado se trivializa y la fe se debilita sin que se den cuenta de la raíz. Y la aplicación es bendecir objetos sagrados diariamente, reunir a la familia para ungir el rosario con aceite y rezar el Salmo 127, versículo 1. Si el Señor no construye la casa en vano, trabajan quienes lo construyen, rompiendo ciclos que el enemigo usa para dividir generaciones. Mira la historia de Elías y la viuda en Primero Reyes capítulo 17, donde el profeta resucitó al hijo muerto 3 veces en oración, y la vida volvió porque lo sagrado se separó de lo común en la casa de pobres. Así que podemos revivir la fe familiar levantando el rosario y enseñando a los niños a no dejarlo caer nunca. Pero la prueba bíblica suprema requiere renuncia ahora, queridos míos, porque la palabra en Mateo, capítulo 10, versículo 37, dice que quien ama más a padre o madre que a mí, no es digno de mí, llamándonos a renunciar a lo profano, aunque sea una antigua costumbre familiar, dejar rosarios por ahí, reflexionando sobre el precio de la santidad que duele el corazón, pero libera el alma de los pesos acumulados. Y la aplicación es un examen diario de la conciencia al anochecer, enumerando dónde lo sagrado tocó a los impuros y confesando purificar, mientras que la metáfora de la puerta estrecha en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, nos muestra que pocos la encuentran porque requiere abandonar el amplio camino de la negligencia. Pero quienes entran, encuentran la vida eterna, y la recompensa realmente libera a quienes perseveran. Obedece trae la promesa divina que no falla, hermanos, como Malaquías capítulo 3, versículo 10, donde Dios dice, pruébalo esto, trayendo los diezmos, y abriré las ventanas del cielo, derramando bendiciones sin medida, reflexionando sobre las grandes bendiciones que llegan cuando santificamos lo diario, alzando el rosario como escudo vivo contra tormentas espirituales. Y la aplicación es usarlo así, entrelazando dedos en él mientras despierta para invocar protección sobre el día, convirtiéndolo en una barrera invisible que repele el mal, como en Efesios 6, y ver la historia de Daniel en la guarida del león en el capítulo 6 de Daniel, donde su santa fidelidad elevó oraciones por encima del decreto impío, y los ángeles cerraron bocas feroces. Así nuestro rosario alto cierra las puertas al enemigo, preparándonos para el acto final de transformación que el Señor tiene preparado. Los pasos bíblicos para elevar tu rosario hoy comienzan con Colosos, capítulo 3, versículo 2. Poniendo tus pensamientos en las cosas arriba y no en las cosas de la tierra, reflexionando sobre la mente alta que ve el rosario no como basura, sino como un puente al cielo. Y el primer paso es colgarlo en lo alto, anclado en el Salmo 91, versículo 1. Quien habite en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso, descansará, creando un escondite físico para él en la pared del salón o dormitorio. La segunda es consagrar diariamente con Santiago, capítulo 4, versículo 7, someterse a Dios porque resiste al diablo y huirá de ti, rociando agua bendita y declarando sumisión,
La tercera es bendecir, como en Números capítulo 6, versículos 24 a 26. El Señor te bendice y te mantiene haciendo que su rostro brille sobre ti, involucrando a la familia en esta bendición matutina. La cuarta es vigilar con 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, estar sobrios. Vigilar porque el diablo merodea, inspeccionando de noche si es levantado. Y la quinta es enseñar a los niños cómo, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 a 7, escriban estas palabras en vuestros corazones y enseñadlas diligentemente a vuestros hijos, haciéndolos guardianes de esta práctica sagrada. Y la historia de Nehemías, en el capítulo 8, muestra al pueblo elevando la ley por encima de lo ordinario al escucharla establecer un pacto renovador. Así que levantamos el rosario para renovar la protección generacional. El ataque final del enemigo contra los descuidados llega con ferocidad cuando Efesios, capítulo 6, versículo 12, nos advierte que no tenemos lucha contra carne y hueso, sino contra los poderes de la oscuridad de esta época, reflexionando sobre la batalla por lo sagrado, donde el suelo se convierte en un campo minado espiritual, si el rosario cae allí, invitando a enfrentamientos nocturnos con sombras o discordias diurnas. Y la aplicación es ponerse la armadura, ahora invocando cada pieza en la tercera levantada como escudo de fe en Efesios 6, versículo 16. Enfrentando la oscuridad con la victoria prometida en Romanos, capítulo 16, versículo 20, donde el Dios de la paz pronto aplastará a Satanás bajo tus pies, resolviendo toda la tensión acumulada con la gracia que triunfa. He preparado este mensaje con oración y dedicación, mis queridos. Si os ha tocado solo un simple gesto, dejad lo que quieras y apúntate, para que más almas encuentren este camino de elevación bíblica que protege y libera. Y al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que pueda transformar este momento en un hito de vuestra vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para vosotros en esta entrega final con el corazón abierto. Si esta palabra te toca el corazón, deja tu me gusta en este vídeo mío y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén, multiplicando la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos y hermanas, como nos enseña el Salmo 91, versículo 1, aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso descansará, y es bajo esta sombra protectora que ahora nos colocamos, alzando nuestros corazones y rosarios por encima de todo terreno impío, para que no se abra ninguna brecha al enemigo. Señor Jesús, Padre amoroso que nos revelaste hoy, a través de tu palabra, el peligro de la negligencia con lo sagrado y la belleza de elevarlo como signo de fe viva, te agradecemos con todo nuestro corazón por estas enseñanzas que brotan de las Escrituras como luz para nuestros hogares y almas. Gratitud por mostrarnos en Éxodo y Efesios cómo el pequeño acto de colgar el rosario cierra puertas que el malvado intenta abrir, y por darnos la gracia de entender que la santidad no es una carga sino una libertad que hereda bendiciones generacionales. Gracias, Señor, porque tu palabra es una lámpara a nuestros pies y nos guía hacia altares domésticos donde tu presencia habita sin cuestionamiento. Danos ahora, Padre, el Espíritu Santo, como pedimos en Lucas, capítulo 11, versículo 13, que somos buenos y entregamos el Espíritu a quienes lo piden. Capacitadnos con sabiduría para obedecer cada revelación que nos hayáis dado hoy. Fortaleced nuestros brazos para levantar siempre el rosario lejos de la tierra maldita. Iluminad nuestras mentes para vigilar las brechas espirituales y llenadnos de valentía para enseñar esto a nuestras familias, rompiendo ciclos de profanación involuntaria, porque sin tu empoderamiento no podemos hacer nada.
pero contigo logramos todo en verdadera santidad. Señor, líbranos según Juan capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo te libera, serás verdaderamente libre. Libera a cada alma que vigile este mensaje de todo el peso causado por rosarios caídos y negligencias pasadas que abrieron puertas a reprochar. Libera hogares de las impurezas silenciosas que traen discordia y noches inquietas. Y protégenos bajo tu manto, como en el Salmo 91, versículos 11 y 12, porque dará órdenes a sus ángeles que te aguardan en todos tus caminos, para que ningún mal toque nuestras casas, y que ángeles rodeen nuestros rosarios alzados como escudos vivientes contra cada flecha ígnea del maligno. Porque nuestras familias, Señor, salvo como en Hechos capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Restaurad a los niños lejanos que crecieron viendo lo sagrado en la tierra. Traed armonía donde la negligencia dividió corazones y ungiden a las futuras generaciones con bendiciones desde Éxodo 20, versículo 6, hasta miles que os aman. Unid a las parejas en oración conjunta, alzando rosarios como signo de renovado pacto, y llenad los hogares de risas sagradas donde antes había una tensión invisible. En las finanzas, abre ventanas del cielo como Malaquías 3:10, derrama abundante provisión sobre quienes santifican la vida diaria, elevando lo sagrado, y bloquea toda maldición generacional que impedía la apertura de puertas. Da sabiduría financiera como en Santiago capítulo 1, versículo 5, para administrar con santidad lo que tienes, y multiplica los frutos para sembrar más en tu obra. Emocionalmente, sana como el Salmo 147, versículo 3, que sana a los desconsolados, trae una paz que supera toda comprensión, como Filipenses versículo 4, versículo 7, que guarda corazones donde la negligencia ha traído ansiedad, y llena de alegría como el Salmo 30, versículo 5. Porque tu ira dura un momento, pero tu favor dura toda la vida, convirtiendo pesos espirituales en danzas de gratitud. Físicamente, restaura la salud como 3 Juan, versículo 2, amado. Ruego para que prosperes en todo y estés sana mientras tu alma prospera. Revitaliza cuerpos cansados con Isaías 40, versículo 31, que renuevan la fuerza como águilas y sanan viejas heridas ligadas a brechas espirituales, ahora cerradas por la obediencia al verbo. Venid ahora a la invitación a rendiros en Mateo capítulo 11, versículos 28 a 30. Venid a mí todos los que trabajaréis y estáis pesados, y os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. Liberad, Señor, las cargas de la negligencia pasada, los rosarios caídos que pesaban como yugos pesados, y reciben a cambio el yugo ligero de la alta santidad que libera y protege. Descansan aquí en tu presencia, intercambiando impurezas por paz eterna. En el nombre de Jesús, declaramos con autoridad de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Todo lo que pidas orando, cree que lo has recibido y lo tendrás. Creemos en la protección sobre los rosarios elevados, en la liberación de los hogares consagrados y en la bendición multiplicada para las generaciones fieles. Sella a este Padre con tu Espíritu y ángeles ministradores. Amén y amén. Hermanos míos, escriben amén en los comentarios como un sello de fe y compartid vuestra petición de orar juntos, elevando todo al Señor que nos dará guardia. Queridos hermanos y hermanas, qué hermoso viaje hemos hecho juntos a través de la palabra de Dios, explorando cómo no dejar nunca el rosario en la tierra transforma los hogares en santuarios vivientes donde la presencia divina habita sin oposición.
desde la advertencia inicial del Éxodo sobre imágenes profanadas hasta las promesas de Malaquías, abriendo cielos para los obedientes. Y ahora, con el corazón calentado por esta oración colectiva, os pregunto cómo vais a aplicar esto mañana, alzando vuestro rosario y cerrando los vacíos para que las bendiciones fluyan libremente, porque este mensaje es para ti específicamente. Dios te ha elegido para escucharlo hoy a través de estas enseñanzas que tocan las profundidades del alma y renuevan la protección espiritual. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, siguiendo estas verdades eternas de las Escrituras. Eres una pieza fundamental aquí en la comunidad que se forma en cada vídeo. Quiero invitarte a dejar lo que quieras como celebración de esta luz recibida. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que más revelaciones lleguen directamente a tu corazón y activen la campana como compromiso con la vigilancia espiritual, contra lo que la palabra avisadnos. Pero más que eso, quiero conoceros mejor. Comentad abajo desde qué ciudad estáis viendo, y si lo sentís en vuestro corazón, compartid lo que este mensaje os ha movido para orar unos por otros. Vuestra historia importa para Dios y para nosotros que caminamos en esta fe compartida. Esto es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo a través de la Biblia. En el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en los simples altares domésticos que transforman casas ordinarias en fortalezas de oración donde lo sagrado reina alto y protegido. No dejes pasar esta oportunidad. El siguiente paso de tu camino de fe está a tu alcance y conectará directamente con lo que aprendemos hoy sobre la santidad práctica que libera a las generaciones. Caminemos juntos en esta continuidad de luz. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino. Ahora, viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla, seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes, como he enseñado con fe y celo. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre que Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Dios bendiga tu vida y te espero en el próximo video. Que el Señor te bendiga y te proteja, que haga que su rostro brille sobre ti y tenga misericordia de ti, levante su rostro sobre ti y te dé paz, como en Números 6, versículos 24 a 26. Y el Dios de la paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies en breve. La gracia de nuestro Señor Jesucristo os acompañe en Romanos 16, versículo 20. Nos vemos pronto, amados míos, en la palabra viva.